Bueno, creo que eh, ya estamos. Entonces, como ya lo mencionaron, vamos a tratar el tema de salud mental en el trabajo. Los temas que vamos a dilucidar en esta capacitación son salud mental, trabajo en el contexto COVID-19, estresores psicosociales, el tema de las emociones y los efectos de la COVID-19 en los trabajadores. Me gustaría empezar esta presentación con una frase de Abraham Maslow que dice: la habilidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental. Partamos con unos datos generales de la situación laboral en estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, un estudio nos dice que el 94% de trabajadores viven en países en los que están experimentando este tiempo de cuarentena. Entre abril y junio, la disminución de puestos de trabajo significó un 10.7%. 77% de jóvenes realizan trabajos informales y de cada 6 jóvenes que fueron entrevistados, más de uno ha dejado de trabajar debido a la situación que estamos viviendo. Definitivamente, estos datos, estas circunstancias tienen un efecto muy significativo en la vida de las personas. Y obviamente la salud mental no es una excepción. Por eso el estudio nos indica que más del 50% de jóvenes presenta ansiedad o depresión. Entonces empezamos a ver el impacto que esta situación laboral tiene en la vida de las personas, en la mente de cada uno de nosotros. Vamos a hablar también un poco acerca del trabajo en el contexto COVID-19, sumado a lo que ya veníamos hablando. Por ejemplo, como sabemos, no solo hablamos de un nivel macro, sino también de un nivel micro, es decir, incluso nos podemos centrar en nuestra realidad latinoamericana. Es más, podemos hablar de nuestro país. Entonces, lo que estamos presenciando y visualizando en estos momentos son despidos en el trabajo, reducción de sueldos, muchas empresas en bancarrota, horarios de trabajo disminuidos, en algunos casos han aumentado las horas de trabajo, en algunos casos los horarios de trabajo son bastante rígidos, en otros serán bastante flexibles. Pero lo importante es entender que estos horarios de trabajo han tenido un cambio, han sufrido un cambio significativo. Entonces, este es el panorama general de lo que estamos viviendo en el aspecto laboral a causa de esta pandemia que estamos experimentando. De hecho, esta situación laboral, esta situación de trabajo, como ya dije, tiene un impacto muy grande, un impacto significativo en lo que significa el bienestar psicológico. En este caso, la salud mental. Entonces, de una manera superficial y breve, sería bueno acercarnos a la salud mental y de alguna forma definirla. De hecho, como sabemos, existen diferentes definiciones sobre salud mental, pero para los objetivos de nuestra presentación, creo que es importante hablar de 3 puntos cuando hablamos de bienestar psicológico o salud mental. La mantención de un autoconcepto positivo, de un cierto nivel de calidad de vida y de una adecuada moral en lo posible. La teoría, la literatura nos indica que estos 3 componentes, la calidad, la mantención de estos 3 componentes permiten que la persona se sienta psicológicamente bien. Eso es lo que sería la salud mental. De hecho, son puntos que se pueden
discutir desde diferentes perspectivas, pero como repito, para los objetivos de lo que nosotros necesitamos presentar, creo que es más que suficiente. De hecho, cuando hablamos de salud mental, también, como ya lo he mencionado, tenemos que hablar del trabajo. El trabajo, al ser también una actividad humana, incluye diferentes estrategias, diferentes mecanismos que las personas usamos para negociar, para dialogar, para transar con otra persona o con la empresa. En este proceso de transacción, de conversaciones, de diálogo, de interacciones que nosotros tenemos, nacen pensamientos y nacen emociones con nosotros mismos y con los demás. Entonces, es innegable que todos estos factores, estas actividades que están dentro del trabajo como actividad humana, pueden afectar la salud mental de las personas. En lo posible, se sugiere, se recomienda que entre el trabajo y la salud mental exista un equilibrio sostenible, pero vamos a ver que muchas veces ese equilibrio no siempre se logra, y es más cuando aparecen eventos estresantes, agobiantes, con la pandemia que estamos viviendo. Dentro del trabajo, como mencioné, al ser una actividad humana que incluye diferentes reacciones, actitudes, comportamientos, encontramos algunos factores psicosociales que nos permiten explicar de si la salud mental es afectada o no por el trabajo. Estos factores psicosociales pueden ser factores internos, que tiene que ver con la cultura, las percepciones, las necesidades, las creencias, las conductas, los comportamientos que el empleado, en este caso hablando del trabajo, el empleado tiene. Los factores externos tienen que ver con la estructura, las condiciones de organización, la cultura organizacional. Refiriéndonos al trabajo, se puede hablar de la empresa. La confluencia, el antagonismo, la compatibilidad o no de estos factores nos permiten hablar de lo que se conoce como los estresores psicosociales en el trabajo. Estos estresores psicosociales en el trabajo pueden ser visualizados, abordados desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, tenemos una dimensión personal, que está más relacionada a lo que significan los pensamientos y las emociones. En esta dimensión personal, por ejemplo, escuchamos muchas veces decir a las personas que la situación que estamos atravesando es el fin del mundo, es el apocalipsis, que todos vamos a morir, todos nos vamos a contagiar. Estos pensamientos hacen nacer emociones, tristeza, angustia, desesperación, por ejemplo. Pero también tenemos una dimensión social para entender los estresores psicosociales. Esta dimensión está íntimamente relacionada a la familia, a los amigos, a personas que conocemos. Puede ser que tengamos un familiar hospitalizado o en casa tengamos algún familiar que tiene otro tipo de enfermedades. Entonces se convierte obviamente en un estresor. La otra dimensión es la dimensión económica, que está relacionada al tema de los ingresos y de los egresos. Al inicio hablábamos, por ejemplo, de la reducción de sueldos. La reducción de sueldos significa menos ingresos para la persona. O puede ser que en la familia una persona haya perdido su trabajo, entonces uno tiene que aportar más para sostener el ámbito familiar. Eso significaría menores ingresos, pero más egresos. Y de hecho, esta preocupación es bastante estresante. Tenemos finalmente la dimensión
física, que está referida básicamente a la comorbilidad, es decir, a la presencia de otras enfermedades que pueden estar relacionadas al corazón, a los pulmones, y a estas enfermedades se suma la pandemia, entonces se convierte también en un estresor altamente significativo. Dentro del trabajo, a partir de estos estresores psicosociales, un tema harto conocido, harto hablado, harto discutido, es lo que nosotros conocemos como el estrés. El estrés, según la teoría, según la literatura, puede ser definido como a partir de tres puntos, de tres pasos dentro de un proceso. Un punto es el estímulo, es decir, el estresor. Por ejemplo, puede ser la reducción de sueldos, es el estímulo, es el estresor. La respuesta puede ser el desgano, la motivación, la desmotivación, puede ser incluso tristeza. Esa es la respuesta que nosotros las personas damos frente al estresor, frente al estímulo. Pero esto va a un paso más, que la literatura lo menciona como transacción. En esta transacción, la persona lo que hace es unir el estímulo, el estresor, con la respuesta. Pero los autores señalan que en este proceso de transacción, lo que hace la persona es añadir un juicio valorativo tanto al estímulo como a la respuesta. Al añadir la persona esta valoración a este proceso, puede encontrar o no discrepancias entre el estímulo y la respuesta. Si encuentra discrepancias, estaremos hablando de estrés. Si no las encuentra, estaremos hablando de diferentes estrategias, en todo caso, de afrontamiento que la persona utiliza, ¿no? Entonces, es un punto importante en este paso de la transacción que los autores han añadido la parte personal, valorativa que hacemos acerca de los eventos, y por eso precisamente las diferencias de cómo reaccionamos frente a una misma situación. Hay algunas personas que reaccionan de una manera, otras quizás tienen formas singulares de reaccionar, y los autores dicen que es precisamente porque existen también diferencias personales y no todos valoramos las situaciones de la misma manera. Pero hablando del estrés, es indudable que tenemos que hablar también de otras dimensiones en las personas. Este es el caso de las emociones. Entonces doy el paso a mi compañera para que continúe con el tema de las emociones. Bueno, nuevamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos y con todas. Soy Stephanie Segarra, psicóloga del programa de salud mental de SoSalud. Continuando con la exposición, esta es una presentación que no solo busca dar contenido, sino que está orientado a que cada uno de nosotros pueda mirarse internamente en estos momentos, porque sin duda algo nos tiene que estar pasando. En esta primera presentación, en este PPT, con esta diapositiva, si ustedes pueden leer, encontramos varias emociones. Muchas de ellas estamos sintiendo en estos momentos, algunas las hemos sentido hace algunos días o semanas atrás, pero queremos empezar a revisar y revisándonos qué va pasando y qué está pasando con nosotros. Inevitablemente vamos a comenzar haciéndonos la pregunta, ¿cuáles han sido esas emociones que estamos experimentando hoy en día con esta pandemia del COVID-19? Porque sin duda, estas emociones o han aparecido o en algunos casos se han intensificado quizás a lo largo de los días, a lo largo de las semanas. O han ido quizás cambiando de forma
en la medida que nos hemos ido enfrentando. Una cosa es poder reconocer y saber qué es lo que nos pasa y poder decirlo. Y otra cosa es poder entender por qué nos sentimos así. Quizás es muy necesario poder entender el por qué, porque eso nos dará una lógica y nos ayudará a poder buscar las mejores estrategias para poder asumir esas emociones. Siguiente PPT, por favor. Gracias. ¿Por qué nos sentimos así? Porque estamos en un momento de crisis y si bien se dice que las crisis son una gran oportunidad para enfrentar o para hacer cambios, la crisis en estos momentos nos acompañan y nos genera una desorganización total de nuestro sistema nervioso. Nos genera una incertidumbre muy grande. En conclusión, nos desordena y nos desorganiza. El COVID-19 ha venido a ocupar ese rol y se ha sentado aquí con nosotros. Todo ha cambiado de un momento a otro y probablemente esa normalidad hoy día deje de ser esa normalidad que teníamos y de alguna manera tenemos que tratar de reconstruirla. Por eso nos sentimos así, porque toda crisis trae y nos entrega un momento donde inevitablemente se mueve todo y no sabemos cómo actuar. Y es en ese momento entonces donde las emociones se afloran con mucha más intensidad. Siguiente, por favor. Bien. Con esta imagen queremos mostrar, este es un modelo multidimensional del bienestar psicológico que habla profundamente de un bienestar y que ese bienestar es el que todos queremos buscar. Y eso habla también de un equilibrio en las distintas áreas. Hoy en día, con la crisis de la pandemia, inevitablemente eso se va a ir debilitando y está tambaleando de alguna manera. Y en momentos se nos mueve un gran terremoto interno. Nuestra autonomía se va a ver absolutamente mermada, porque ya no vamos a poder actuar como sabíamos actuar. Nuestra autoconcepción también se va a ver afectada. Nuestro propósito de vida también. Si antes teníamos un propósito A, probablemente hoy en día es una oportunidad de replantearlo. Nuestras elecciones positivas también se van a ver afectadas. Si bien tenemos que mantenerlas, puede que se modifiquen. Nos ponemos a veces más irritables y se va mermando las relaciones con otros, porque es probablemente que nos sintamos muy incómodos con lo que estamos viviendo. El dominio del entorno también se ve afectado. Si antes nosotros salíamos, entrábamos a las casas con cualquier normalidad, íbamos a distintos lugares, volvíamos, ¿no? Sin necesidad de preocupación más de las que ya teníamos en la vida. Y hoy tenemos que incorporar otras protecciones, como por ejemplo es el tema de las mascarillas. ¿El crecimiento personal también se va a ver afectado? Claro que sí. De repente muchos de nosotros teníamos planeado en este año iniciar el curso de un nuevo idioma o iniciar nuestras clases de maestría o diplomado. Todo eso de alguna manera se tiene, ¿no? Es por eso que nuestras emociones empiezan a tomar muchísima más fuerza. Siguiente, por favor. Siguiente, gracias. Es por eso que en tiempos de crisis, nuestras emociones, como lo dije hace un momento, se hacen notar con mayor intensidad. Se nos pone enfrente nuestro foco y nos desafía a cómo vamos a ir lidiando con eso. Si son intensas y placenteras, surgen de inmediato esa necesidad de querer apaciguarlas y otros quieren
tratar de controlarlas y otros incluso quieren tratar de anularlas. Revisemos qué son las emociones, tengamos un marco referencial. Y bien, como puse ahí, las emociones es un complejo estado emocional de todo el organismo que implica a la vez una actividad fisiológica, un comportamiento expresivo y una experiencia interna, algo subjetivo, sin proponer un orden secuencial de estos tres niveles. Al implicar una actividad fisiológica, que viene a ser la parte biológica, de inmediato pensamos que son incontrolables y que, como todo proceso fisiológico, tiene una función. Sí, puedo aspirar a aliviarlas una vez que las experimento, pero no puedo pretender que las voy a controlar o que las voy a anular. Muchas de las dificultades emocionales a veces pasan por tratar de anularlas o querer pretender controlarlas. Estas tres variables, la actividad fisiológica, el comportamiento expresivo y la experiencia interna, hacen que una emoción sea diferente a la otra. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien. Desde el día 1 ya nos hablábamos de cómo aprovechar el tiempo. Esta cuarentena sin duda ha desnudado la inmensa necesidad de sentirnos perfectos en situaciones en las que es sano. Nos hemos pasado más de 2 meses intentando eliminar lo que precisamente nos está ayudando a sobrevivir. Reconoce ese enorme poder que tiene tu cerebro para poder protegerte. Tu cuerpo está funcionando muy bien, te está cuidando. Una vez que reconozcamos esto y le demos espacio, podemos ver qué hacer en nuestro día a día para regular nuestro sistema nervioso. Es muy importante que sepas que tu subida de peso, que tu falta de ganas, que tu llanto, que tus 1000 emociones, no significa que no sabes afrontar, no significa que no tienes recursos y que no eres fuerte. Eso, lo que sientes, son tus recursos. Entonces, revísalos, hónralos, aventúrate con ellos, abrázalos. En ese sentido, la habilidad que tenemos que aprender a desarrollar va a ser la tolerancia a la incomodidad. Sí, tenemos que ser tolerantes con lo que no es cómodo. Esa habilidad es una que muy pocos tenemos, porque acuérdense que desde que nacemos, culturalmente nos dicen, tienes que estar bien, tienes que ser fuerte. Primer indicio que yo siento que ya tengo un poco de malestar emocional, voy a tender a evitar, a escapar, a buscar esos alivios inmediatos que ayuden de alguna manera a calmarlos. Y como puse ahí una pequeña párrafo, al final nosotros estamos atravesando un proceso de adaptación. No se olviden de eso. La adaptación toma mucho tiempo. La adaptación cuesta. Los seres humanos nos resistimos muchas veces al cambio. Entonces, Stephanie, disculpe que le interrumpe. ¿Podría retomar esa presentación? Porque hubo un corte en la presentación, creo que hubo una falta de conexión. Y por favor, me están solicitando que pueda utilizar el audio más alto. Muchísimas gracias. ¿Esa presentación lo repito o la anterior? Hemos tenido un corte de aproximadamente 1 minuto. Puede ser que sea el anterior. Ok. ¿Puedes retroceder? Ah, listo. Bueno, en esta diapositiva había puesto la definición de emociones. Recordemos que estamos viviendo en tiempos de crisis, que nuestras emociones siempre van a tener o a sentirse con mayor intensidad.
nos va a desafiar muchas veces. Si son intensas y placenteras, de alguna manera vamos a querer tener esa necesidad de apaciguarlas, de querer controlarlas, y otras personas van a querer incluso anularlas, ¿no? Entonces tenemos que revisar qué son las emociones, tener un marco referencial, y como lo pueden leer, al implicar una actividad fisiológica, de inmediato pensamos que son incontrolables y que no, y que como todo proceso fisiológico tienen una función. Sí voy a poder aspirar a aliviarlas una vez que las experimento, pero no voy a pretender que las voy a poder controlar o las voy a anular. Muchas de las dificultades emocionales a veces pasan por tratar de anularlas, o querer o pretender controlarlas. Estas tres variables, que es la actividad fisiológica, el comportamiento expresivo y la experiencia interna, hacen que una emoción sea diferente a la otra. En el siguiente PPT, ¿podrías, por favor? Bien. Como verán, hoy se cumple 74 días de aislamiento social. Entonces, creo que nadie de los que estamos ahorita aquí presentes se imaginaba que íbamos a tener 74 días en casa sin poder salir. Y desde el día que empezó la cuarentena, de repente a muchos les habrán dicho, bueno, pues es un tiempo para que puedas aprovechar en hacer tal y tal cosa, dedícate tu tiempo en ponerte a estudiar, en leer un libro, qué sé yo. Pero esta cuarentena a muchos le cuesta, ¿no? No es igual para todos. Entonces, es muy sano sentir lo que venga. Nos hemos pasado, como lo repito, más de 2 meses intentando eliminar lo que precisamente nos está ayudando a sobrevivir. Entonces tenemos que reconocer ese enorme poder que tiene nuestro cerebro para protegernos. Una vez que nosotros reconocemos esto y le demos el espacio, vamos a poder hacer que nuestro día a día, nuestro sistema nervioso como que se vaya regularizando. Es muy importante que sepas que si subes de peso, que si no tienes ganas, que si lloras o si tus emociones están a 1000 por hora, no significa que no sepas afrontarlas, no significa que no tienes recursos, no significa de que no eres fuerte. Eso que sientes en ese momento son tus recursos y tienes que aprender a honrarlos, a valorarlos, a aventurarte con ellos, a abrazarlos. En ese sentido, tenemos que aprender la habilidad de ser tolerantes con nuestra incomodidad. Esa habilidad es una habilidad que muy pocas personas la tienen. Desde que nacemos ya nos dicen, tienes que estar bien, tienes que ser fuerte. El primer indicio que yo siento que ya tengo un poco de malestar, para tratar de apaciguarlas, para tratar de controlarlas, para tratar de anularlas, voy a atender a evitarlas. Y hay personas que buscan alivios inmediatos para controlar eso. Y muchas veces esos alivios inmediatos no son sanos. Siguiente, por favor. Bien. Mientras algo más lo evito, más persiste y más se hace presente. Mientras más intento callar algo, más presente está y más grita. Entonces, no es que evitando mi emoción voy a lograr controlarla. No es que intentando controlarla voy a controlarme. Eso es algo que nos ocurre mucho y nos agrega un sufrimiento totalmente innecesario. Recordemos que no aceptar mi emoción me termina doliendo más que mi propia emoción. Siguiente, por favor. Aquí he enumerado algunas estrategias que de repente podemos usarla en casa. Muchos de nosotros estamos de repente con el teletrabajo o estamos teniendo clases virtuales en casa. Y
en casa a veces también nos sentimos así. No significa de que esas emociones solamente afloran cuando estamos en la calle, con nuestro grupo de amigos, o en el trabajo, en la universidad o en la academia. O sea, las emociones afloran en cualquier momento y en cualquier espacio. Y cuando tú sientas de que te sientes muy abrumado, hay muchas cosas que se puede hacer. Una de ellas es habilidades o técnicas que se usan mucho, como el agua fría. Si yo siento una emoción en un estado muy elevado, siento que no puedo manejarlo y incluso que esa emoción me sobrepasa y que no es tan fácil de controlar con el hecho de razonar. Una de las cosas, por ejemplo, es lavarnos la cara con agua muy fría o tomar un vaso de agua con hielo o utilizar compresas frías que vienen como en gel, colocarlas en el cuello, en la cara, cogerla con las manos. Esa sensación de helado nos ayuda muchas veces ayuda a disminuir la intensidad de una emoción. La segunda cosa es parar, pero no es parar literalmente, o sea, que tengas que parar con tu vida, no, sino siéntate un momento y obsérvate, ¿no? Obsérvate cómo estás. No te pongas en el papel de juzgar tus pensamientos negativos. No, los pensamientos son pensamientos, no son ni positivos ni negativos, aunque muchas personas quieran tildarlo de esa manera, de esa forma. Tal vez por ahí nos ayude a escribirlo, sacarlo de nosotros, para que sepamos que esos pensamientos no somos nosotros. Son pensamientos que van a pasar por nuestra mente inevitablemente como respuesta al miedo. Hay la técnica de los 5 sentidos. Por ejemplo, algo que puede ayudar en el momento de parar es justamente eso. Tengo que buscar algo que vea y que me calme. Algo que huela y que me genere calma. Algo que toque y que me genere calma. Algo que pueda comer o saborear y que me genere calma. Algo que pueda escuchar y que me genere calma. A esto se le llama el kit de emergencias. Tener en un pequeño bolso o estuche estas 5 cosas que te ayuden a mantener calma. Cada una de ellas va a estar relacionada con un sentido. Y eso puede ayudar para los momentos en los que necesitas estar presente y no hundirte en la rumiación de pensamientos que pueden venir como parte normal de una respuesta tensa, incómoda. Conectar con la espiritualidad también ayuda mucho, muy aparte de la religión que cada uno pueda tener. La escritura terapéutica también ayuda bastante. Muchas personas lo utilizan como un desfogue, como una manera de escribir lo que de repente a mí me funcionó en situaciones difíciles que pasé en mi vida y que me ayudó a tratar de estar bien. Y de repente eso que te ayudó te puede funcionar ahora, ¿no? El tener un buen descanso, el tener una buena alimentación, también es bueno. Trata de conectarte con alguna actividad que te pueda distraer. El arte, por ejemplo, ayuda muchísimo a conectar con el tema emocional. Y es una manera de liberación emocional muy importante. Gracias. Doy pase ahora a Janet para que pueda continuar con la exposición. Ok, buenos días. Continuando con la exposición, en este tema sobre salud mental, física en trabajadores, salud mental y física en trabajadores, quería continuar la exposición conversando un poco sobre los efectos de esta enfermedad COVID-19 en el campo laboral o en los trabajadores y compartiendo en realidad
párrafo. En realidad son unas palabras de la directora de la dependencia de UNICEF para el desarrollo del niño en la primera infancia, la doctora Pía Revelo Brito, donde ella manifiesta que los efectos secundarios de la pandemia, sobre todo esta pérdida que estamos teniendo de los empleos, la tensión prolongada por todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y el deterioro de la salud mental, va a continuar, ¿no? Digamos, provocando problemas, digamos, en las familias durante los próximos años. Como sabemos, este problema, esta situación de crisis que estamos viviendo ahora, no tiene en este momento como una fecha de término, ¿no? O sea, es una situación que no sabemos en realidad cuándo va a terminar, pero, y que de repente va a ocasionar muchas repercusiones en adelante, en diferentes ámbitos, ¿no? En la parte, no solamente en salud, sino también en la parte económica, ¿no? Vemos que hay muchas empresas que están quebrando, sobre todo empresas pequeñas, ¿no? Incluso también empresas grandes. Entonces, en la siguiente diapositiva, mostramos algunas fotos sobre, siguiente, por favor. Mostramos algunas fotos sobre estas consecuencias que estamos teniendo en esta situación de pandemia. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que la ONU, ¿no? Bueno, la OIT, que es una agencia de la ONU, ha manifestado de que esta enfermedad de COVID podría acabar con 25 millones de empleos, ¿no? Y cada vez esta situación, conforme o los países, la mayoría de países ya, nuestro colega o el colega Rolly manifestó que 94% de países están viviendo una situación de cuarentena. Entonces, en esos lugares donde hay cuarentena, donde la gente no puede salir a trabajar, entonces obviamente estas empresas van quebrando y por ende van habiendo menos empleos. En el gráfico de abajo vemos, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, siendo una de las potencias, digamos, un país desarrollado, cómo este problema también ha afectado, ¿no? Ahí están entregando subsidios a aquellas personas o incentivos a aquellas personas que han perdido el empleo, y vemos que en este año, pues, ha crecido mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque responde a esta situación de desempleo que hay en ese país. Luego también podemos observar cómo en el ámbito laboral van cambiando estas posibilidades de trabajo, las formas de trabajo. Hoy en día, aquellas personas que pueden continuar laborando lo están haciendo desde sus domicilios, probablemente utilizando herramientas virtuales, lo que estamos llamando el teletrabajo, ¿no? Pero en realidad eso no es una posibilidad para todos, ¿no? O sea, aquellos que lo pueden hacer bien, pero también hay personas que no tienen esa posibilidad, ¿no? Como lo que vemos en la imagen que está en la parte media, en el centro. Vemos, por ejemplo, quiénes son los más afectados, ¿no? Esas personas son pues aquellos que no tienen una condición de empleo formal, ¿no? Son las personas ambulantes, de repente gente que vive en lugares de muy bajos recursos, no tienen ingresos, son personas que trabajan, digamos, en el día a día para obtener, obviamente, el dinero y poder conseguir cubrir sus necesidades básicas cada día, ¿no? Ellos son los más afectados. Entonces hemos visto también que el gobierno acá en nuestro país ha hecho o está haciendo muchos esfuerzos para poder llegar a estas personas a través de los bonos. Han habido varios bonos, pero también sabemos que hay una problemática y es una brecha que no lo han podido superar hasta ahora, el hecho de no poder llegar en realidad a todos los que necesitan, ¿no? Lamentablemente se trabaja con una base de datos, digamos, que no está actualizada, bueno, que tiene una serie de dificultades, ¿no? Por las cuales no se puede llegar a estas personas que lo necesitan. ¿Y qué cosa tenemos? Tenemos que las personas, sea estas personas que trabajan de manera informal o sean aquellas personas que se han quedado desempleadas porque las empresas
han quebrado, ¿no? Los han despedido, entonces ya están como mirando hacia adelante, pero ver qué hago, ¿no? ¿Qué hago? Tengo que cubrir necesidades, miro a mi familia, ¿qué puedo hacer? Porque necesito el dinero, se necesita cubrir, como dije, las necesidades básicas y lamentablemente ahí en ese tema el dinero es importante. Entonces toda esta situación está generando una serie de problemas, ¿no? En la salud mental de la población en general, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya en la siguiente lámina muestro, ¿no? Los riesgos para la salud mental en el trabajo. Es un aporte que hace la Organización Mundial de la Salud, que en realidad este estudio, esto lo hicieron ellos antes incluso de la época de pandemia, pero vemos de que esto pues ahora en esta situación se ha acentuado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los riesgos que ellos manifiestan para la salud mental en los trabajadores o en el clima laboral? El hecho de que no existan o no hayan o muy pocas políticas de seguridad y protección en la salud para los trabajadores, ¿no? Este es un estudio que ellos hacen a nivel mundial, ¿no? El que hayan prácticas ineficientes en la comunicación. De repente pueden tener políticas de acción, de apoyo a sus trabajadores, pero probablemente no lo comunican, probablemente no es de conocimiento de todo este grupo laboral, ¿no? Para que pueda acceder a ellos, ¿no? Hay un escaso poder de decisión también de los trabajadores. Por lo general, bueno, hay como rangos, ¿no? O sea, están los supervisores, los jefes, y bueno, los trabajadores de mando medio de repente, o los trabajadores que están como sujetos a lo que los jefes les indiquen para que puedan avanzar. Entonces, el no poder decidir qué hacer frente a una situación, un problema con la familia, con ellos mismos o en el propio desarrollo de su trabajo, les genera también problemas de ansiedad, ¿no? También menciona un bajo nivel de apoyo, digamos, hacia los empleados de parte de las empresas, en lo que las personas necesitan para cubrir sobre todo sus necesidades básicas, ¿no? También se menciona el horarios rígidos de trabajo. Ahora, por ejemplo, estamos en esta situación de pandemia. Si bien es cierto, mencioné que muchos están trabajando en lo que es el teletrabajo, ¿no? Pero, digamos, probablemente para los supervisores, para los jefes, no hay forma de poder controlar esta situación de trabajo, entonces, o las horas de trabajo. Entonces, es como que será probablemente una sobrecarga laboral, ¿no? Y no se está mirando cómo la persona se está sintiendo con todo ello, ¿no? Probablemente por el tema también de cumplir con los objetivos, con las metas que se tienen en el trabajo, pero esta situación, el ver solo de esta manera, en realidad es un riesgo para la salud mental porque va a generar una serie de situaciones en la persona, ¿no? Como parte de las atenciones que estamos haciendo desde el programa de salud mental en Socios en Salud, hacemos también telellamadas, ¿no? Atendemos a personas que muestran algún síntoma o un probable problema de salud mental, y lo que encontramos es eso, ¿no? Por ejemplo, tuve el caso de una señorita, una chica de 28 años, que frente a la llamada, ella se estuvo muy ansiosa, incluso lloraba durante la llamada, diciendo de que no sabe qué hacer, siente que es mucha carga, pero a la vez entendía que tenía que estar así, porque en su trabajo eran 10 personas quienes hacían esa actividad, solamente que habían quedado 2, ella estaba entre esas 2, entonces tenía que hacer de 30 a 40 llamadas diarias a otros trabajadores, ¿no? Y acá lo contradictorio es que esta chica trabaja, bueno, no sé si continúa, pero trabajaba en una empresa de salud ocupacional. Entonces, esta empresa tenía que dar soporte
a los trabajadores de 500 empresas. Decía que ellos tenían contrato con 500 empresas y tenían que dar soporte a estos trabajadores en este tiempo de COVID, ¿no? Viendo cómo están, cómo se sentían, cómo estaban haciendo sus actividades. Entonces, tenía que hacer de 30 a 40 llamadas diarias y cada llamada le llevaba alrededor de 20 a 25 minutos. Entonces, esa chica estaba muy ansiosa en realidad, no sabía cómo resolver esa situación, solo lloraba, pero a la vez decía, pero ¿qué puedo hacer? Tengo que trabajar, necesito el trabajo y tengo que continuar. O sea, ella misma se daba fuerzas en relación a lo que le estaba pasando, ¿no? Entonces vemos que ahí de repente, claro, la empresa está como muy pendiente de los objetivos que tiene, pero no está muy pendiente de cómo se está sintiendo la persona en ese momento emocionalmente para que sea más productiva, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vemos que también en esta situación, ya en este contexto de COVID, tanto la Organización Internacional del Trabajo como la UNICEF han elaborado una serie de recomendaciones para los empleadores, ¿no? Con la finalidad de tomar en cuenta la salud mental de los empleados, llamemos así. Entonces, es una lista larga en realidad de directrices que ellos han considerado, ¿no? Solamente he escogido algunas, ¿no? Seleccionado algunas. Entonces, entre ellas es que se revisen nuevamente las políticas laborales al interior de la empresa y también seguir los consejos que las autoridades del país, las autoridades locales, manifiestan en relación al trabajo, cómo es que se va a hacer el trabajo, si va a ser un trabajo remoto, si tiene que ser un trabajo en oficina, ¿no? Y todas estas directrices o recomendaciones que tengan o cambios en las políticas laborales lo puedan comunicar también al grupo de trabajadores para que todos lo tengan en cuenta. Otra recomendación es que puedan garantizar el apoyo para estas personas que están trabajando, ¿no? Que estén al alcance para todos. Estos apoyos pueden ser de acuerdo a la situación de cada uno de los trabajadores, ¿no? Pueden ser apoyos de repente económicos, apoyos psicológicos, ¿no? O de repente apoyo con víveres, no sé, o sea, dependiendo de la situación en que el trabajador esté y también con su familia, ¿no? Otra recomendación es que puedan realizar actividades contra la discriminación y la estigmatización social en el trabajo. Porque, ¿qué está pasando, no? De repente puede haber algún trabajador, están en la oficina, de repente sí, están guardando la distancia social, pero por ahí de repente alguien estornuda o tose, ¿no? Estamos en una situación de pandemia, con el COVID-19, sabemos que se presenta como una gripe, entonces de repente la gente puede como aislarse, sorprenderse, sin querer hacer sentir mal o probablemente al compañero, ¿no? Entonces, también las empresas tienen que pensar en ello, en esas situaciones, ponerse en el caso de que eso ocurra, qué actividades pueden hacer para prever que situaciones como discriminación, como estigmatización al interior del trabajo no ocurran, ¿no? Y también adoptar medidas que favorezcan a la familia, ¿no? Sabemos de que la gente está trabajando de repente en teletrabajo, pero muchos están en casas, ¿no? Entonces viven de repente con la esposa, el esposo, con los hijos o de repente con los padres, pero el horario debería ser un poco flexible, ¿no? Permitir que la persona pueda también compartir momentos con la familia y también por el tema de la salud física también de la persona durante el trabajo, porque sabemos de que no se puede estar como muchas horas frente a una máquina, el estar en una misma posición pues te va a causar tensiones, ¿no? Entonces hay que hacer la pausa activa, ¿no? Lo que conocemos como la pausa activa. Reforzar también, otra recomendación es que se pueda reforzar todos los programas de capacitación o orientación sobre lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Si hay que hacer trabajo en oficina, pues de repente tener a la mano el alcohol gel o que las personas tengan a su disposición, digamos, el alcohol gel, que tengan la posibilidad de irse a lavar las manos constantemente,
que tengan de repente estos protectores, ¿no? Que pueden usar y sobre todo tener este distanciamiento social. Entonces, las empresas deberían tener todo esto en cuenta, establecer sus protocolos para evitar el contagio al interior de los establecimientos laborales, ¿no? Y establecer también medidas que faciliten a los trabajadores el poder atenderse por algún problema de salud físico o por algún problema psicológico, ¿no? Que pueda tener una atención oportuna. Si de repente la empresa no cuenta con un personal profesional, digamos, médico o psicólogo, ¿no? En el tema de salud mental al interior de la empresa, facilitar de repente que pueda ser atendido con prontitud, ¿no? Y de una manera adecuada a través de los establecimientos de salud. Entonces, esas son las recomendaciones para los empleadores que nos manifiesta la Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF. Ahora, siguiente, Ronnie, por favor. Ahora vamos a conversar un poco sobre las atenciones que se están haciendo en este tema, en este contexto de COVID, atenciones en salud mental para la población en general, en realidad. O sea, si bien es cierto, estamos hablando o compartiendo el tema sobre el trabajo, pero sabemos que trabajadores son, o sea, no solamente hablamos de trabajo en empresas, hace un momento mencioné que también hay un trabajo informal, ¿no? Entonces, la población económicamente activa en nuestro país es grande en realidad, ¿no? Y la informalidad que existe en nuestro país es más del 70%. Entonces, quería compartir con ustedes algunos documentos que desde Salud, ¿no? Y desde el Ministerio de Salud han publicado, ¿no? Directrices, recomendaciones que ellos ya están teniendo para poder atender en salud mental a la población en general. Entonces, Salud, por ejemplo, tiene sus directivas para poder atender a personas en aislamiento, que viven en aislamiento, y también a personas que están a los profesionales de salud, ¿no? E igual, el Ministerio de Salud también está haciendo cómo poder cuidar, atender a las familias, ¿no? Y también a las personas que están en primera línea, como es el personal de salud. Sabemos hoy en día que el personal de salud, médicos, enfermeras, ¿no? Son los que están, técnicos de enfermería, son los que están como al frente en este problema, en esta crisis, y ellos también se sienten mal, su salud mental también está siendo afectada, porque tienen que convivir con esta situación, van a presentar estrés, van a presentar ansiedad, ¿no? Van a presentar angustia probablemente, van a tener miedo de contagiarse, miedo de poder contagiar también a los otros miembros de su familia. Entonces, eso es válido, ¿no? Porque son personas como cualquiera de nosotros. Entonces, ellos también, hay desde los diferentes sectores, ¿no? Ya mencioné Salud y MINSA, han elaborado sus directivas para poder trabajar con ellos. La atención que están haciendo con la población está intensificando mucho el trabajo remoto, las atenciones por las telellamadas o las videollamadas, ¿no? Por el cual se conectan a través de estas herramientas virtuales con la persona que necesita el apoyo y de esa manera se realiza la atención. Luego, siguiente, por favor. Luego quería compartir también con ustedes, ya desde el lado de la persona, digamos, ¿no? ¿Cómo es que podemos hacer nosotros para poder enfrentar o afrontar esta situación de estrés laboral, ¿no? Aquellas personas que están teniendo la posibilidad de trabajar, pero que de alguna manera sienten toda esa carga laboral, ¿no? Que se sienten como el caso que les comenté hace un momento. Entonces, se menciona de que hay que desarrollar resiliencia, ¿no? ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es un concepto que se usa en psicología, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad
de las personas, ¿no? Que están sintiendo, de repente que están en situación adversa, que están en una situación de trauma, de repente porque perdió algún familiar, por la misma carga laboral que tiene, ¿no? Una mala noticia, de repente fue despedido, ¿no? Entonces, es la capacidad que tiene la persona para poder hacer frente a todas estas adversidades, ¿no? Tomar esta situación de dolor, esta situación adversa, digamos, como una forma o una fuerza para poder superarse y poder salir adelante, porque de eso se trata, ¿no? Hace un momento Stephanie conversaba o nos mencionaba de que no es malo sentir emociones. Es cierto, es bien, hay que sentir, hay que darse el permiso para poder sentir las emociones. Si quiero llorar, si quiero, de repente ese día pues no tengo ganas de hacer nada, ¿no? Ese día no quiero levantarme de la cama, quiero seguir durmiendo, no quiero descansar de repente. Está bien, hay que darse el permiso para ello. Eso no es malo, ¿no? Eso está bien. Pero también hay que tener cuidado con el tiempo en que esto ocurre, ¿no? Porque muchas veces para no enfrentar la situación adversa, para no enfrentar el problema, ¿qué hacemos? Evitamos, no lo hacemos, pero eso no está bien, porque la persona tiene que recuperar, tiene que regularse emocionalmente para que pueda continuar con sus actividades. Entonces, de eso se trata, de esta, de repente, fuerza de voluntad que podemos tener para levantarnos, para hacer nuestras actividades diarias, ¿no? Y continuar con nuestra vida, con lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Algunos consejos, llamemos así, para poder afrontar el estrés laboral. Primero, en esta situación de pandemia, es informarnos sobre el COVID en general, ¿no? Pero informarnos de fuentes confiables. No es bueno de repente hacer caso a todos los mensajes que llegan a nuestros celulares sobre mensajes alarmistas, podemos llamar, ¿no? Más bien esos mensajes deberíamos eliminar, ¿no? No compartirlos, por ejemplo, sino hacer caso más a aquellos mensajes de fuentes como Ministerio de Salud, de repente como es Salud mismo, ¿no? De la información que nos estén brindando sobre el COVID-19. O sea, sí tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, es parte de la realidad y lo tenemos que enfrentar. Luego también conversar con los supervisores, con los compañeros de trabajo sobre el estrés en general, conversar con los demás compañeros de trabajo sobre cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Porque de repente esta situación que yo siento, también lo puede sentir mi compañero, y converso con el otro compañero o compañera y también lo está sintiendo. Entonces no me voy a alarmar por eso, sino voy a decir, ok, entonces es normal lo que estoy sintiendo, porque los demás también están sintiendo lo mismo, ¿no? Mantener también la rutina diaria de trabajo, o sea, si antes, de cómo era antes de la pandemia incluso, si antes para irme al trabajo, pues yo me levantaba temprano, me iba a la ducha, luego tomaba mi desayuno, me alistaba y me iba a trabajar, entonces igual, el hecho de estar haciendo de repente un trabajo en casa no significa de que me voy a levantar y bueno, como nadie me ve, entonces voy a estar toda despeinada y con mi pijama todo el día. O sea, no se trata de eso, sino es tratar de continuar haciendo lo mismo, porque eso es lo que te va a dar valor, eso es lo que te va a hacer que te sientas mejor, ¿no? Ok, ahora voy a trabajar. Es como que vas preparando tu cuerpo y tu mente para lo que vas a hacer durante el día, y de esa manera también tener más productividad en el trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado anteriormente. Tomar descansos también, había hablado hace un momento sobre la pausa activa, tomar descansos donde el trabajo, durante el trabajo que se realiza, de repente si es que consideras que el hecho de escuchar noticias, ver noticias, te altera, te estresa, te pone mal, entonces dejar de hacerlo, ¿no? O sea, nadie nos puede obligar de repente a hacer lo que no queremos hacer, ¿no? Nuevamente, como decía, permitirnos a nosotros mismos hacer lo que en realidad queremos hacer, lo que sentimos, darnos permiso para eso, para descargar esto que tenemos, es válido, eso está bien, ¿no?
Luego, hablar también con personas de confianza sobre las inquietudes que tenga sobre la pandemia. Cuando decimos de confianza, es personas que sepan, que conozcan del tema y que nos puedan dar una buena orientación. Es lo mejor que podemos hacer. Y por último, ¿no? Si es que padecemos alguna enfermedad crónica, tenemos algún tipo de tratamiento, de repente diabetes, no sé, presión arterial, problemas con la presión, mejor dicho, problemas de depresión crónica, ¿no? Cualquier de estas situaciones, pues no descuidarse del tratamiento, continuar con el tratamiento, porque pensar de que esta situación, si bien es cierto, es una situación que nos genera mucho estrés, pero también pensar que esto va a pasar. Es una situación que nos ha tocado vivir ahora, ¿no? Está afectando al mundo entero, ¿no? Entonces, pero tenemos que también pensar de que esto en algún momento va a pasar y que tenemos que seguir adelante. Nuestra vida tiene que continuar, no se puede detener porque, por todo esto que está pasando, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, por último, quería compartir con ustedes unas directivas, ¿no? que he tenido, bueno, que he encontrado en realidad sobre el Ministerio de Trabajo. Siguiente, Rolly. Creo que no me escucha. Bueno, son una serie de directivas que el Ministerio de Trabajo ha establecido, ¿no? Durante esta situación de pandemia, en donde, ¿me escuchan? ¿Hello? Sí, Janet, te estamos escuchando. Sí, Janet, te seguimos escuchando. Ok, disculpen, vi que ya no habían las diapositivas. Bueno, entonces mencionaba de que me llamó mucho la atención porque en estas directivas que logré encontrar en el Ministerio de Trabajo, y dicen directivas en el contexto COVID, ¿no? Entonces, es cierto, hay guías sobre cómo las empresas tienen que darse el tema del aislamiento, los cuidados que se tienen que tener, cómo es que tiene que ser el trabajo de repente, ¿no? Pero no hay nada, absolutamente nada, en el tema de salud mental. Acá ya se puede, ya se ha podido compartir la diapositiva. No hay nada, si revisamos estas guías, estas normativas laborales, no hay nada relacionado a lo que es la salud mental. Entonces, bueno, podemos decir, no, bueno, esto es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo habla solo de lo que es del trabajo, lo que es salud mental, pues tendría que ser con el Ministerio de Salud, que efectivamente el Ministerio de Salud sí ha dicho, o bueno, tiene ya algunas directivas, como mencioné hace un momento, ¿no? Pero igual, o sea, un poco la reflexión va en el tema de que a pesar de todo esto que estamos viviendo, a pesar que hay una gran repercusión en la salud mental de la población en general, todavía estamos viendo a la persona no de una manera integral, sino estamos viendo a la persona como a la situación o a la persona de una forma aislada, ¿no? O sea, esto es trabajo, entonces solamente trabajo, ¿no? Entonces, solamente era para llamar a la reflexión, que ya es momento de que en todas estas directivas, estas normas, se debería tomar en cuenta en realidad estas situaciones o este aspecto para poder atender en el tema de la salud mental, y peor aún ahora que con todas estas situaciones que estamos pasando, ¿no? Bueno, entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y bueno, estaremos resolviendo algunas preguntas, ¿no? Que nos puedan hacer. Gracias. Bueno, voy a intentar responder algunas de las preguntas compartidas. Son varias, probablemente no vamos a responder todas, pero en lo posible vamos a intentar de explicar un marco general, tratando obviamente de ser específicos también, ¿no? Yo tengo aquí una pregunta que dice, ¿cuáles son los efectos psicológicos de la COVID-19 y cómo abordarlo con los primeros auxilios psicológicos? Creo que los efectos psicológicos
de la pandemia que estamos viviendo pueden ser vistos de dos niveles, a un nivel del pensamiento y a un nivel de las emociones. Como les mencioné antes, un evento estresante, agobiante, lo que produce en nosotros es pensamientos como todos vamos a morir, todos nos vamos a enfermar, este es el fin del mundo, este es el apocalipsis, estamos solos. Y a esos pensamientos se suman emociones como frustración, ansiedad, tristeza, desesperación e incluso hasta depresión. Entonces, los efectos psicológicos pueden ser entendidos en esos dos niveles, de pensamiento y de emoción. Nosotros técnicamente conocemos a estos pensamientos como pensamientos irracionales, pero en este momento no importa mucho catalogarlos. Lo que importa es ser conscientes que tenemos pensamientos y tenemos emociones. Estos pensamientos y estas emociones pueden traernos reacciones, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito personal. Entonces, esos serían los efectos. ¿Y cómo tratarlos? Abordarlos con los primeros auxilios psicológicos. Sabemos que los primeros auxilios psicológicos son un soporte emocional que nosotros brindamos a las personas. Entonces, con los primeros auxilios psicológicos, lo que hacemos es que la persona encuentre comodidad, se alivie, se libere de alguna manera de la experiencia interna que está viviendo. Y eso se consigue a través de la verbalización tanto de los pensamientos como de las emociones. En estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando a través de las llamadas telefónicas. Entonces, llamamos a una persona, le preguntamos cómo se encuentra, cómo se siente, y la persona nos va relatando, nos va narrando su experiencia. El simple hecho de permitir que la persona ponga sus pensamientos y sus emociones en palabra es una ayuda muy grande. Y los primeros auxilios psicológicos lo que intenta, como repito, es hacer que la persona se alivie, se sienta cómoda, sin tratar de negar la experiencia, obviamente, pero tratando de que esa experiencia adquiera otro significado. Otra de las preguntas que tengo es que aquí dice, ¿cómo identificamos que estamos atravesando una situación que compromete nuestra salud mental? Como bien sabemos, la salud mental es la suma de diferentes dimensiones en nosotros las personas. Dimensión emocional, dimensión personal, dimensión económica, dimensión física. Entonces, ¿cómo nos percatamos? Depende mucho también de los casos, porque los casos tienen sus propias características, pero una cosa importante es ver si nosotros seguimos funcionando con normalidad o no en estos ámbitos que les he explicado. Si, por ejemplo, en el ámbito personal, social, no funcionamos con normalidad o de una manera saludable, entonces tenemos que detenernos a pensar qué es lo que nos está pasando, porque probablemente estemos atravesando por un problema de salud mental. De hecho, lo digo en términos de normalidad, e incluso se puede discutir este término, qué significa normal o anormal, pero creo que en este momento, para responder a la pregunta y para entendernos de manera más práctica y fácil, creo que podemos usar esos términos. Entonces, es importante este tema de la funcionalidad. Pararnos y mirar cómo estamos funcionando en los diferentes ámbitos que comprometen a la salud mental. Si no estamos funcionando de una manera saludable y normal, podemos mirarnos y repensar nuestra salud mental. Y por último, para no dejar pasar una pregunta que es acerca de lo que hoy conocemos como las poblaciones vulnerables, es importante ser conscientes que
hay poblaciones vulnerables, adultos mayores, niños, personas con discapacidad, por ejemplo, con autismo, con síndrome de Down. Entonces, es importante ser conscientes de eso para que nuestra intervención de alguna forma también sea integral. Bueno, esto sería todo. Bien, La continuando con licenciada la... Stephanie Segarra. Gracias, Vane. Continuando con las rondas de preguntas. Bien. Hubieron estas dos preguntas. La primera dice, ¿cómo funciona el kit de emergencias? Bien, recordemos que el kit de emergencias es un kit el cual nos va a poder ayudar en los momentos en los que necesitemos estar presentes, en momentos donde necesitamos, como dice esta frase tan cliché, o sea, pisa tierra, ¿no? Y no nos va a permitir hundirnos en esa rumiación de pensamientos que pueden venir como parte normal de una respuesta ansiosa. Yo ahorita estoy en mi casa, tengo algunos objetos aquí y voy a ponerme a mí como ejemplo de lo que podría yo usar y tener en mi kit de emergencia ante situaciones en las que no pueda manejarlo, ¿no? Por ejemplo, ver la foto de mi familia o ver la foto de mi mascota o ver la foto de algún dibujo mío me genera calma, me ayuda como que a centrarme en mi presente, a ver lo que estoy haciendo en mi presente y me ayuda muchísimo, ¿no? Oler mi perfume también me ayuda a mí personalmente mucho. Por ejemplo, acá tengo un pincel. La cerda del pincel es muy suave, ¿no? Entonces, tocarlas, sentirlas, a mí me genera calma. Saborear. Puedo saborear caramelos, puedo saborear un caramelo que a mí personalmente me gusta mucho, son las mentas. Entonces, me ayuda mucho eso. Escuchar música, dependiendo del tipo de género que te gusta a ti, ¿no? Hay músicas que te pueden generar esa calma que muchas veces necesitamos frente a situaciones que nos puedan pasar en el día a día. Otra de las preguntas era cómo tratar la ansiedad que genera el estado de cuarentena en los adultos mayores. Sí, los adultos mayores también vienen a ser parte de la población vulnerable, ¿no? Yo en casa vivo con mis abuelos y, por ejemplo, mi abuelito era una persona muy activa a pesar de la edad que tiene. Él siempre salía todos los días, ayudaba a una persona en especial en algunas actividades, a pesar de la edad, ¿no? Pero esa era su manera de sentirse activo, esa era su manera de tratar de pasar sus días. Hoy ya no lo puede hacer. Desde el día 1 de cuarentena, él dejó de hacer esas actividades y está en casa y literalmente no pisa calle, no ha pisado en estos 74 días que venimos. Entonces, él, por ejemplo, almuerza muy temprano y desde hace ya muchísimo tiempo, las veces que yo puedo acompañarlo a almorzar, lo acompaño. Entonces, en la mesa almorzamos él y yo, porque mi familia tiende a almorzar un poco más tarde. Entonces, converso con él, ¿no? O a veces le presto enciclopedias para que él pueda ver, para que pueda leer un poco. Escucha música. El otro día lo vi jugando bingo con algunos integrantes de mi familia. Entonces, tratar de incluirlo a él en nuestras actividades lo va a hacer sentir útil, ¿no? Lo va a hacer sentir importante. Ellos son personas que a veces lo único que quieren es conversar, lo único que quieren es ser escuchados. Entonces, si tienes un tiempo en el cual puedas sentarte con él para hablar o para escucharlo, hazlo. Ellos valoran muchísimo, muchísimo ese espacio. Ahora doy paso a Janet. Gracias. Ok. Bueno, continuando con respondiendo a las preguntas que nos han hecho, en realidad son varias preguntas. Vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es ¿cómo puedo lidiar con el miedo a contagiarme? ¿No? Es una pregunta que nos han hecho. Entonces, en realidad, todos tenemos miedos a contagiarnos, ¿no? Y es, como mencionaste un momento,
tratar de salir, tratar de enfrentar esta situación. En realidad, sí es solo un miedo, ¿no? Pero esta situación no te imposibilita para hacer lo que tienes que hacer, está bien, ¿no? No hay, o sea, todos, el miedo es una situación normal que todos estamos sintiendo, ya sea porque vas al trabajo, ya sea porque vas al mercado, ¿no? Donde van a ver, y de repente si tienes que tomar un vehículo de transporte, o sea, viajar, ¿no? En transporte público, entonces te vas a encontrar con gente con mucha gente de repente, en lugares donde hay mucha acumulación de gente. Entonces, lo mejor que se puede hacer es tratar de tener todas estas condiciones, digamos, de protección, ¿no? Para evitar el contagio. Pero frente al miedo, lo que podemos hacer es enfrentarlo, seguir adelante, tomar las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Y si, bueno, si no, como dije, si es que esto no te limita, o sea, no hay problema, no te sientas mal por eso, ¿no? Luego, otra pregunta dice, ¿cómo los psicólogos podemos prepararnos para poder realizar las atenciones? Entonces, es muy interesante esto, saber de que cada que vamos a atender a una persona, sabemos bien de que vamos a encontrar una serie de situaciones, una serie de dificultades, algunas más grandes que otras probablemente. Entonces nosotros tenemos que prepararnos emocionalmente, mentalmente, para poder enfrentar esta situación, para poder tener esta disponibilidad de escuchar a la persona, ¿no? De poder hacerle sentir, de darle calma de repente, pero tenemos nosotros primero que estar bien, que sentirnos bien. De repente, si estoy en un momento de ansiedad, estoy estresada por algún tema, alguna situación, tal vez no es el mejor momento para poder atender una llamada, ¿no? Entonces, tratar en lo posible de prepararnos, como les dije, sentarnos de repente de una manera con la espalda erguida, ¿no? Recta, mejor dicho, y poder tener prepararnos para poder realizar una mejor atención. Luego, otra pregunta nos dicen, ¿cómo podemos lidiar con la salud mental de las madres que trabajan, que tienen de repente que cuidar a los niños, ahora que estamos con este tema del aprendo en casa, ¿no? De que los niños están estudiando y las mamás están, en realidad sabemos que hay más carga laboral para las mamás, porque no solamente es atender las actividades de la casa, del hogar, ¿no? Como los alimentos para los niños, el cuidado, sino también es estar con ellos al lado mientras están haciendo sus clases, ¿no? Si es que no hay nadie de repente que pueda apoyar, lo ideal es que otra persona pueda hacerse cargo de ello, compartir responsabilidades, ¿no? Porque también las madres, pues, tampoco, sé que se esfuerzan mucho, pero tampoco es que lo pueden hacer todo, ¿no? También se cansan como cualquier persona, también se estresan, de repente pueden renegar, de repente levantar la voz, pero es por lo mismo que están viviendo, por la misma situación, la carga de trabajo que tienen. Entonces, si es que pueden encontrar en otra persona el apoyo, hacer eso, ¿no? Compartir las labores con otros miembros del hogar. Y si no hubiese la posibilidad, y sí o sí se tiene que hacer, entonces también darse su espacio de descanso en las tardes, de repente hacer ya otras actividades, tratar de compartir en el juego con los hijos, buscar hacer situaciones o acciones, mejor dicho, que le puedan generar algún tipo de placer, ¿no? De repente se me ocurre en este momento lo que más le puede gustar a la persona, de repente si es cantar, si es de repente leer un buen libro, o de repente compartir preparando, no sé, algún postre en casa con los niños. O sea, tendría que ver qué cosa es lo que más le agrada, qué es lo que le genera más placer y hacer ello, darse el tiempo, darse el permiso para ello. Yo sé que muchas veces las madres de familia dicen, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer en la casa, me faltan las horas en el día, ¿no? Porque hay que hacer muchas cosas, pero también es bueno que la persona, esta señora, piense en sí misma, piense en ella, ¿no? Porque no es una máquina, es una persona, ¿no? Que tiene emociones, que tiene sentimientos, y que obviamente se va a sentir mal,
que si tiene mucha carga de trabajo, pues se va a anular probablemente, y eso no es lo que se quiere, ¿no? Entonces la persona tendría que tratar de descargar de alguna manera, dándose el tiempo para ella misma, pensar en ella misma, ¿no? Tal vez eso falta en realidad en muchas mamis en nuestro país, ¿no? Otra pregunta es, ¿cómo medir la depresión post-cuarentena en el trabajo, ¿no? En realidad, para medir el tema de depresión, no es como cuando, no sé, pues hacemos una prueba rápida para el COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, no es algo así, ¿no? Es una situación un poco más compleja, ¿no? Tiene que ver mucho con cómo se está sintiendo la persona, tiene que ver con, de repente, la observación que puedan hacer los compañeros de trabajo, los jefes, ¿no? De repente viendo cómo esta persona está actuando, ¿no? De repente está presentando mucho desgano, de repente siempre está como ensimismada en sí misma, o de repente más de lo habitual, ¿no? Estamos hablando post la cuarentena, de repente está muy sensible, por cualquier cosa llora inmediatamente, ¿no? Entonces, si se detecta alguna situación así, lo mejor es brindarle la atención, pero ya sea dándole la facilidad en el centro de trabajo para que pueda asistir a un establecimiento de salud y pueda hacerse un chequeo, un tamizaje ya con los profesionales y puedan hacer la atención respectiva, ¿no?